Lo que ha venido sucediendo y lo que sucedió a partir de las elecciones provinciales de Buenos Aires, a la que erróneamente el presidente y su entorno, mejor dicho, el entorno y al presidente, porque me parece que nació del entorno, la nacionalizaron. Es un error político total y absoluto. Hubiesen metido la nariz tratando de robar algún voto, robar en el buen sentido de la palabra, por cierto lo digo, y ya está. Pero no, nacionalizaron, vamos a arrasarle, vamos a poner el último clavo al cajón, todo ese tipo de cosas que me suenan más a patota que a diálogo político. Y cuando todos esperábamos, porque la campaña, sobre todo antes del cierre y hasta el mismo cierre, de uno y otro lado, ya sabemos que estaba muy polarizada, era levantar la vara de mojarle la oreja al otro. No se hablaban de propuesta para los bonaerenses. Y eso fue escalando de tal manera que ya de antemano, antes del domingo 7 de septiembre pasado, todos los analistas políticos decían, depende de los resultados, va a haber una ebullición total y absoluta la semana siguiente. Yo en cambio digo, hubo mucho ruido y pocas nueces. Hace 7 días exactamente, parece un siglo, ¿no? Creíamos que todo volaría por los aires. Bueno, la derrota de Milei disparó una especie de lunes negro, pero que se fue agrisando, por suerte para todos, ¿no? Es cierto, hoy el dólar oficial cotiza a 1.480, está levemente por arriba de la banda, pero el gobierno tiene poder de fuego y eso hace que los mercados estén medianamente quietos. El triunfo peronista golpeó en principio los mercados, pero el gobierno controló rápido la situación, que de todas maneras es precaria, porque el electorado rechazó el ajuste y no hay un plan B. Se produjo una inesperada catástrofe para el gobierno, pero no se trasladó como una avalancha sobre la economía. Vieron que fue una semana medianamente calma, excepto por los gobernadores que están en pantalla. Digo esto a los amigos de FM 107.3 y de 92.1 de Rafaela. El lunes, el dólar, el lunes pasado, ¿no?, superó transitoriamente el límite de la banda oficial. Y después volvió a su cauce. Cayeron el Merval, bonos, acciones de empresas argentinas, pero no hubo la esperable corrida sin freno ni la variable que reflejaron la magnitud o que reflejaran de alguna manera la magnitud de un revés político sufrido por el presidente. Miren, algunos, bueno, malintencionados, ¿no?, hablaban de un dólar a 3.000, a 5.000. Digo, la verdad, yo creo que hay gente que o no tiene idea de lo que dice, o tiene mucha idea de lo que dice, pero que no se compadece con la realidad, sino que lo que hacen es de alguna manera agitar sábanas para que se vean fantasmas. Pero por su propia culpa, el presidente, al nacionalizar una elección provincial para renovar concejales y legisladores, hizo que los titulares del mundo y del país dijeran: desastrosa derrota, 10 puntos, había, o 13, ni me acuerdo, puntos de diferencia entre La Libertad Avanza, que además, subida arriba del caballo, exigió a sus aliados del PRO y algún que otro radical que se pintara exclusivamente la boleta de violeta. Y ese también fue un error, porque algunos dijeron no, yo no, y ganaron en sus sesiones o en sus localidades.
Miren, la mano de Luis Caputo, el apoyo del Fondo Monetario Internacional, innegable, y la tregua con los bancos, volvieron de alguna manera las pulsaciones financieras a la normalidad durante la semana pasada. Esperemos que esta sea más o menos así. Veremos qué dice el presidente al hablarle presupuesto ahora, esta noche. Pero también se produjo otro hecho inesperado. Tuvo éxito el gobierno en el roleo de la deuda en pesos por 7,2 billones de pesos. La renegociación, casi toda, no toda, el 92% aproximadamente, a una tasa baja. Y otra noticia positiva para el gobierno, para nosotros también, fue la de la inflación, que volvió a estar por debajo del 2% por cuarto mes consecutivo. Aunque no todo lo vemos reflejados en las góndolas, ¿no? Bueno, esto de alguna manera destrozó un mito ancestral, el del aumento de los precios por un aumento de la divisa norteamericana. Pero sin embargo, en los últimos 4 meses el dólar subió un 14,7% y la inflación la mitad, el 7%. No creo que haya mentira, pero sí me parece que la forma de medir la inflación hace que no esté reflejando la realidad absoluta, al menos de los alimentos. Y de pronto esto de que no hayan ido, según los economistas o según el INDEC, en caminos paralelos, el dólar y la inflación, tiene 2 causas centrales, desde mi punto de vista. La falta de pesos y la caída del consumo. Esta sería la Biblia mileísta revisitada, ¿no? Y así como la inflación es un fenómeno monetario, los precios aumentan por el volumen de la demanda y no por el costo de producción. En resumen, esta especie de matafuego económico cumplió su tarea, pero la incógnita, o las incógnitas, son varias, quedaron abiertas en materia política y en materia electoral. En materia política, el presidente ratificó 2 cosas. Una, que el rumbo no cambiará. Continuará la fuerte restricción monetaria y el esquema cambiario. Esta declaración demostró que no lo hizo dudar la derrota en las urnas, que no tiene plan B. No tiene plan B. Lo que sí, en cambio, tiene es el antecedente de cumplir lo que dice. Y eso el mercado lo respeta, y eso también el ciudadano lo tiene en cuenta. Que pueda seguir haciéndolo, bueno, no va a depender enteramente de él, seguramente. Y en segundo lugar, adelantó que va a haber revisión de la estrategia frente a la oposición, pero mínima. Y hasta ahora, lo dicho durante toda la semana que antecede a esta, la verdad es muy mínima. Vuelvo a repetir, el gobierno no pone los caballos delante del carro. Hace primero, informa después. Y aunque haya informado o hecho cosas importantes, generan reacciones que después, cuando las quiere explicar, ya no hay retorno. Habló de un diálogo con los gobernadores por fondos. Bueno, miren, no hay otro tema del que sea de mayor interés hablar a ninguna de las 2 partes, ¿eh? Pero de inmediato, ¿qué hizo? Vetó la ley
que lo financiabas con ATN. Y entonces el gobernador dice, pará, ¿por qué no nos sentamos y hablamos? Me lo explicás y vemos. La idea es negociar desde una posición de fuerza, seguramente por parte del gobierno. Dudo. Además de las protestas habituales, los jefes provinciales anunciaron que se tomarán una foto juntos como respuesta, pero no van a estar todos y no estuvieron todos. Las elecciones bonaerenses también fue una mala señal para los gobernadores. ¿Por qué? Es sencillo. En un principio habían colaborado con Milei en el Congreso, pero después se unieron al kirchnerismo para provocarle una serie de graves derrotas en el Parlamento, o parlamentarias. Y con esa decisión terminaron fortaleciendo al kirchnerismo-peronismo. Contribuyeron contra su propio interés a la resurrección de Cristina Kirchner y de Axel Kicillof. Hace un par de días, el gobernador de Córdoba, Martín Yayora, reconoció indirectamente el error cometido pidiendo de manera pública ponerle un límite a este momento de locura de dos extremos que están llevando a la Argentina cada día a una vida peor, textuales palabras de lo que dijo. Detectó muy bien su problema, pero yerra de alguna manera con la estrategia. Votando juntos con el peronismo K, no se sale de la polarización que los aleja a él y a sus colegas gobernadores de la lucha por el poder. En la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, los radicales, por ejemplo, perdieron el domingo 7 9 bancas y por la actual avenida del Medio, y yo creo que van camino a la desaparición, o ya están desaparecidos. El gobernador de Santa Fe, entre tanto, radical, Puyaro, tributario del radicalismo K, Martín Lustó, hay que decirlo, amenazó al gobierno con la ruptura de la paz social, pero también equivocó la estrategia. Encima, el viernes, le depositaron 4.000 millones de pesos. Entonces, amigos, quedó probado el 7S que el hostigamiento al Poder Ejecutivo desde el Congreso es rentable electoralmente para Kicillof y Cristina Kirchner y que pelearse con el Tesoro Nacional no resulta una idea práctica. Para el miércoles de la semana que viene, para esta semana, para el miércoles de esta semana, el kirchnerismo con la UCR ya está confirmado que se va a hacer sesión. La Coalición Cívica y Encuentro Federal ya concretaron una sesión para descargar toda la artillería contra Milei. En ese momento se va a comprobar hasta dónde están dispuestos a llegar los gobernadores con sus reclamos. Porque se necesita mayoría para que esa sesión casi autoconvocada, pedida de alguna manera formalmente a la presidencia de la Cámara de Diputados, necesita tener una mayoría de votos mínima. Por último, incluso, el gobierno apuesta a una recuperación en las nacionales del mes próximo. Nada autoriza a creer que la voluntad del electorado puede cambiar a corto plazo. Tampoco implica, como dijo el gobernador y alguna senadora, el gobernador de La Rioja, alguna senadora de Salta, creo, que el gobierno no llega a octubre.
la verdad son demócratas. No entiendo cómo se puede decir una cosa así. Yo creo que ni el ciudadano más cuya posición esté más en contra de Milei piensa en esto. Miren, yo creo que nada autoriza a creer que la voluntad del electorado pueda cambiar a corto plazo. Sí, correcto. No hay forma de pensarlo. Pero el voto bonaerense de 2 domingos atrás fue en rechazo al ajuste económico. Quienes en el balotaje del 2023 habían permitido el triunfo arrollador de Milei, apoyando la motosierra, hace una semana prefirieron no ir a votar. Es como que inauguraron una nueva forma. Se trató de más de 2 millones de personas en la provincia de Buenos Aires que siguen rechazando a Cristina Fernández de Kirchner, al propio Kicillof, pero que ya no eligen a Javier Milei para hacerlo. Inauguraron, yo creo, una especie de nueva categoría de forma de votar. No es la del tradicional voto castigo, ¿se acuerdan? Contra el gobierno de turno, sino la del voto castigo por ausencia. Y de eso, amigos, parece difícil que se vayan a retractar. A veces suelen decir la moneda está en el aire. Veremos cómo cae. Yo digo, el discurso en cadena nacional del presidente de esta noche, para el gobierno, para la oposición y para nosotros, los ciudadanos, sobre todo para nosotros los ciudadanos, es definitorio. Y va a marcar el futuro inmediato. Y seguramente va a anticipar el posible resultado de las elecciones de octubre.